¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Historia para Todos. El día de hoy vamos a revisar lo que es la época colonial y hasta 1760, lo que abarcaría el periodo de la colonia y el virreinato. Hay que recordar nada más que tanto la colonia como el virreinato se van a extender oficialmente hasta 1821, cuando termina la independencia. Sin embargo, para fines de estudio la vamos a dejar hasta 1760, ya que a partir de entonces va a empezar una serie de cambios que van a conformar una nueva etapa dentro de nuestra historia de México en la Nueva España, que sería la época de las reformas borbónicas, la cual lo veremos en un video más adelante, ¿sí? Para la información de este video fue consultado el libro Nueva Historia Mínima de México. Tanto los datos del libro como del autor de este artículo quedan en pantalla y en la descripción del video, ¿sale? Bien, este periodo se puede dividir en dos grandes etapas, que sería el periodo fundacional y el de madurez y autonomía. El primero iría de 1519 a 1610 y el otro hasta 1760. Vamos a ver cada uno por separado. Primero, el periodo fundacional lo podemos dividir en tres grandes etapas según las características de cada una de estas etapas, que sería una etapa bélica, una etapa de consolidación y más pacífica, y la conclusión del periodo fundacional, ¿sí? En el primer caso, la irrupción de los conquistadores desde 1519 hasta 1530 se va a ver caracterizada por los encuentros bélicos entre los españoles y los pueblos indígenas, particularmente desde 1519, cuando Hernán Cortés desembarca en las costas de Veracruz, hasta 1521, cuando cae la ciudad o se rinde la ciudad de Mexicotenochtitlan. Sin embargo, hay que recordar que ahí no termina el periodo de conquista. El periodo de conquista se va a extender todavía más años, hasta 1540, por ejemplo, y más en el caso del occidente, e incluso algunas zonas mayas se va a prolongar hasta 1700, y en el caso de Aridoamérica va a haber partes o pueblos que formalmente nunca van a ser conquistados en su totalidad. Entonces, son fechas que utilizamos como momentos de irrupción o de disrupción en las continuidades históricas. En este caso, 1521 sería la disrupción para la mayoría de los pueblos mesoamericanos, ¿sí? Y bien, en este periodo también llegan las primeras órdenes franciscanas a partir de 1524, perdón, órdenes religiosas, entre ellos franciscanos, dominicos y agustinos, de 1524 hacia adelante, ¿sí? A partir de 1530 y hasta 1560, en Nueva España se va a vivir una etapa de relativa paz, sí, con algunos conflictos. Por ejemplo, en 1546, la batalla del Miston, en el caso del occidente, y bien, otros señoríos o pueblos indígenas que quedaban libres, más o menos autónomos, se van a seguir rebelando. Sin embargo, ya no va a ser tan notoria la violencia en este periodo. Va a llegar el primer virrey, formalizando así lo que sería el virreinato de la Nueva España. El virrey es una figura que literalmente es un vicerrey, es una persona enviada por el rey de España en su representación. Sin embargo, la, uh, la amplitud de cargos o de atribuciones que tenía muchas veces era incierto en función de hasta dónde llegaba su autoridad y dónde llegaba, por ejemplo, la de la audiencia, la de los cabildos o ayuntamientos, que también se constituyen en esta etapa. Y bien, comienza también el periodo de mestizaje biológico, principalmente en esta etapa, y posteriormente cultural. Sin embargo, el mestizaje cultural se va a dar más fuertemente en una etapa más adelante que vamos a ver. Y bien, en este periodo también es cuando llegan las nuevas actividades económicas, como la ganadería, actividad económica que en Mesoamérica no se conocía, animales como las vacas, como los cerdos, animales de corral como las gallinas, por ejemplo, tampoco existían en este lado del mundo y bueno, son introducidas. Además de la minería, que se va a usar de forma más extensiva, y nuevos cultivos como el trigo, la cebada, el arroz o la vid, la uva. Y bien, este periodo terminaría con lo que sería la expansión hacia el norte y un nuevo conflicto
la guerra chichimeca, ¿sí? Y daríamos paso ya con eso hacia un periodo ya más de autonomía, ya donde lo que sería la parte de Mesoamérica como tal, el centro de México y el sureste, ya estaría más o menos conformado como una sociedad estable y donde poco a poco se va imponiendo el sistema de dominación colonial a través de las autoridades de la corona, es decir, personajes como el virrey o los alcaldes o corregidores van a ir dejando de lado la autoridad de los antiguos conquistadores como encomenderos y el modelo de los señoríos feudales que se instituye durante este pequeño periodo, ¿sí? Desde 1519 hasta 1534 en adelante. Posteriormente tendríamos el periodo de madurez y autonomía, que sería el más prolífero culturalmente hablando y económicamente hablando de Nueva España, ¿sí? Se puede dividir también en esas tres etapas, de 1610 al 50, después su etapa de mayor esplendor y crecimiento hasta 1715 y posteriormente un periodo no de decadencia, pero sí de freno a este crecimiento y que va a dar pie a una nueva etapa que conoceremos como las reformas borbónicas, el periodo de las reformas borbónicas, que va a tener su propia división dentro de nuestra historia por lo trascendente de este periodo, ¿sale? Y que también lo veremos en un video más adelante. Bien, el periodo que va de 1610 a 1650, el encuentro con el mundo exterior, Nueva España se va a ver envuelta en una serie de eventos no solamente económicos, sino que también bélicos, fuera ya de su territorio, es decir, en los mares, tanto por el lado del Pacífico como por el lado del Atlántico y el Mar Caribe, ¿sí? Particularmente en el lado del Atlántico y el Mar Caribe, estas rutas de comercio que estaban entre Nueva España, Cuba y finalmente España, pues se van a ver afectadas por una nueva distribución de los poderes navales donde Holanda, Inglaterra y Francia van a entrar en juego, va a haber piratas justamente que van a estar asaltando las cargas, las naves españolas con todas las cargas, todas las mercancías y bien, va a haber una serie de conflictos. Inglaterra va, por ejemplo, invadir algunas colonias españolas dentro del Mar Caribe, lo cual va a empezar o va a hacer notar la decadencia del poderío naval de España, ¿sí? Incluido con la creación de la Armada de Barlovento, España no se va a poder reponer del todo a estos nuevos poderes marítimos, ¿sí? Y eh, bueno, hay que en esta etapa también es cuando la identidad social dentro de Nueva España se va a dar a partir de la pertenencia a algún cuerpo corporativo, como puede ser la iglesia, la universidad, los gremios de artesanos, la audiencia, cabildos, etcétera. Recordemos que la división básica social de Nueva España se da por grupos sociales, dentro de los cuales están los peninsulares o españoles, criollos y mestizos, indígenas, africanos y castas, ¿sí? Africanos y asiáticos y castas. Esa es la división básica de la sociedad. Sin embargo, la identidad de cada uno de esos grupos sociales también se va a ver afectada por el cuerpo corporativo al que pertenezca. Y en el periodo de 1650 a 1715 va a ser, a mi parecer, el de mayor proliferación cultural y económica, hablando de Nueva España, principalmente cultural. Es en esta parte, es en este periodo de tiempo donde se van a empezar a conformar ya formalmente y a tomar cierto grado de madurez elementos culturales que vamos a conocer como meramente novohispanos, ¿sí? Que va a ser a final de cuentas producto de un mestizaje cultural entre elementos españoles, indígenas, africanos y asiáticos, ¿sí? No somos solamente una mezcla de dos culturas, somos una mezcla de más culturas, entre ellas también africanos y asiáticos. ¿Dónde podemos ver estos principales cambios? Por ejemplo, en la comida, alimentos actuales como por ejemplo
el pozole con carne de res, con carne de puerco, con carne de pollo, los tamales también con carne de pollo o carne de puerco, pues son elementos que combinan así muy notoriamente elementos europeos como la carne de estos animales que no existían en Mesoamérica con platillos tradicionales de lo mesoamericano, ¿sí? Entre otras, bueno, por ejemplo, la tortilla de harina, que está hecha a base de trigo, sin embargo, pues tiene la misma forma y elaboración de una comida prehispánica, entre otras, ¿no? En el caso del lenguaje, el español que se va a instaurar como idioma oficial y hasta nuestras fechas, se va a ver enriquecido por una serie de palabras, tanto de origen prehispánico o autóctono, dependiendo de la zona en donde de donde estemos hablando. Por ejemplo, en el caso de Yucatán y toda la zona de la península, pues se va a ver enriquecido por palabras de origen maya. En el caso del centro de México y los alrededores, pues por idiomas de palabra náhuatl, ¿sí? En el caso de la música popular, es en esta etapa donde se va a empezar, por ejemplo, a conformar la música del mariachi acá en Jalisco, ah, por una comunidad indígena, los cocas, quienes van a crear, por ejemplo, la vihuela y el guitarrón para sustituir dos instrumentos de cuerdas europeos. Entonces, estos instrumentos también son una muestra de ese mestizaje cultural que se va a ver reflejado también en la música. Y bueno, la danza también, las danzas folclóricas que en la actualidad conocemos son una mezcla entre las danzas prehispánicas y la danza europea. En este periodo también Sor Juana Inés de la Cruz es cuando va a tener su mayor proliferación o apogeo de obras entre 1680 y 1695. Sin embargo, hay que destacar en este punto que Sor Juana Inés de la Cruz recrea la forma de la cultura europea con formas novohispanas, es decir, ella, entre otras más personas, pero ella como ejemplo que tenemos, toma los elementos europeos de la cultura europea y los adapta a nuevas formas novohispanas. En realidad no crea nada nuevo, no es un mestizaje cultural, es solamente una adaptación local de una forma de cultura europea. Se va a dar también el caso de la música y la arquitectura, por ejemplo, de estilo barroco, que va a estar fomentada, controlada y limitada por la Iglesia. Es decir, van a recrear la cultura de Europa en Nueva España con rasgos característicos de pues estos lugares, de estas tierras, ¿sí? Y ya el mestizaje cultural son creaciones propias que podemos definir en la actualidad como meramente mexicanos, de la cultura mexicana. Eh, es en esta etapa también donde se va a ver más notoriamente un impacto ambiental debido a las nuevas actividades económicas como la ganadería o la introducción de nuevos cultivos, lo cual va a generar una transformación en el paisaje. Grandes pastizales o bosques, zonas de bosques van a ser taladas para convertirse en zonas de pastizaje para animales o bien para la introducción de cultivos, zonas de cultivo, como pudiera ser para el trigo, el arroz, la cebada o la vid, ¿sí? Y esto también va a generar un cambio en las costumbres de las personas y, por ejemplo, los pueblos indígenas van a incorporar en su dieta la carne de estos animales, res, pollo y cerdo, a la vez también que van a incluir prendas de lana en su vestimenta. Y en el caso de Europa, también se van a incluir, por ejemplo, el maíz, el jitomate, el chocolate o cacao, el tabaco, que no es alimenticio, pero sí va a modificar las costumbres, ¿sí? El algodón, también como parte de las ropas, sí, como parte de la elaboración de las ropas. Entonces va a estar este intercambio entre elementos y la transformación de las costumbres no solamente en América, sino que también en Europa va a haber esta pequeña transformación. Y bueno, también en esta etapa se va a consolidar un mercado laboral donde los pueblos indígenas ya no van a estar sometidos ni a la encomienda ni al repartimiento, y van a poder ser contratados de forma más libre, lo cual, bueno, va a beneficiar a algunos terratenientes,
particularmente de la industria de la agricultura, y se van a empezar a crear las primeras haciendas. En este momento no hablamos de las grandes haciendas como las conocemos durante el Porfiriato, sin embargo, está aquí ya el antecedente, gracias a una reforma de 1632, en la que, bueno, los pueblos indígenas ya no están sometidos al repartimiento. ¿Sí? Y finalmente, el último periodo, que va de 1715 a 1760, se va a dar gracias o debido a el cambio entre la familia de Habsburgo a la familia Borbón en el trono español en el periodo entre 1713 y 1714, cuando se firma el Tratado de Utrecht, y que la familia Borbón, después de ceder algunos territorios en Europa, logra quedarse con el trono español y las colonias ultramar, Nueva España, Perú, Cuba, Filipinas, ¿sí? Y a partir de aquí se va a dar toda la serie de cambios administrativos por parte de la familia Borbón, que en un principio van a ser ligeramente más moderados, a partir de las reformas que vamos a ver en 1750-60 en adelante, donde la centralización del poder y la búsqueda por parte de los gobernantes borbones de retomar el poder y de reforzar la figura y la autoridad del rey van a hacer que estas reformas sean mucho más radicales y mucho más represivas en algunos aspectos, y esto va a generar una nueva etapa que vamos a estudiar en un video más adelante, conocida como las reformas borbónicas, que va a ser de 1760, 50-60, hasta el inicio de la independencia de México, allá por 1810, ¿sí? Y bueno, esa sería la información. Como datos adicionales, bueno, para 1750 la población de Nueva España se estima en 4.5 millones de personas, de las cuales 2.5 millones son indígenas o pertenecen a comunidades o pueblos indígenas. 2.2 millones aproximadamente están conformados por criollos, mestizos y castas. 20.000 personas son peninsulares, perdón. Esta barrita verde corresponde a 20.000 personas que eran peninsulares o españoles, y 10.000 personas entre africanos y asiáticos, considerando que asiáticos era un número mucho menor, ¿sí? Sin embargo, bueno, deberíamos de incluirlos aquí entre africanos, quizás también con las castas, ¿sí? Entonces, como vemos, la clase gobernante o dominante de los peninsulares españoles, pues en realidad representaban un muy pequeño porcentaje de la población total de Nueva España. Muy bien, esto sería toda la información de la colonia y el virreinato. Espero que este video te haya resultado útil. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.